Muy bien. Marcos capítulo 10, versículos, vamos a leer del versículo 17 al versículo 31. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él afligido por estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decir, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Bien, entonces vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos hable conforme a su voluntad y conforme al propósito que Él tiene con esta palabra. Señor y Padre bueno, te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque tú nos das vida y ahí muestras tu misericordia hacia nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra y que nos ayudes a entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Y Señor, de igual manera, que nosotros usemos nuestra vida en este siglo, Señor, para que en el siglo venidero, Señor, tengamos la vida eterna. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aquí nos está diciendo la palabra del Señor que se acercó un hombre y le dijo a Jesús que él quería heredar la vida eterna, él tenía un buen propósito, él tenía un buen deseo, él quería heredar la vida eterna y sabía que Jesús le podía responder esta petición. Jesús podía decirle cómo heredar, qué debía hacer para entrar al reino de los cielos. No solamente para entrar al reino de los cielos, sino para heredar. Él quería tener como herencia la vida eterna. Entonces este hombre se acerca, dice que se acerca corriendo porque Jesús ya se iba, se arrodilla ante él y lo llama maestro bueno. Algo que nos va a enseñar esta palabra de Dios es que Dios es bueno. Cuando él le llama maestro bueno a Jesús, versículo 18, Jesús le responde, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Entonces, aquí Jesús nos está enseñando que Dios es bueno. El rey David lo dijo en el Salmo 16:2. Dice, el Salmo 16:2 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Entonces es algo muy bonito que está aquí mostrando la palabra y es que no hay otro Dios y no hay otro bien
Y eso es lo que nosotros debemos aprender en esta mañana de Dios, que Él es el bien, que Él es el único bueno, que Él es el único santo, que Él es el único perfecto. Y eso es a lo que le estaba guiando a este joven Jesús. Es a lo que está guiando a este joven quién es el bueno y quién es Dios. Y que solamente Dios es bueno. Y es algo que nosotros debemos aprender en esta mañana. Solo Dios es bueno y Él es el bien. Por eso el rey David decía, no hay para mí bien fuera de ti. El único bien de nosotros, el único bueno, el único eh, santo, el único puro es Dios. Y nosotros debemos reconocerlo como tal. Entonces nuestra vida de fe va a ser transformada. Y entonces luego le dice, sabiendo que Dios es bueno, Jesús le dice, ya sabes los mandamientos. Entonces este hombre le dice, sí, no mates, no fumes, no robes, perdón, no fumes, no. Dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces este joven le dijo, sí, señor, todo esto lo he guardado de mi juventud. Si este joven se apareciera hoy en día en nuestras iglesias o un hombre de estos, pues lo tendríamos en muy alta estima. ¿Por qué? Porque era un hombre que guardaba los mandamientos, que se portaba bien, que procuraba hacer lo que Dios le decía y que estaba cumpliendo con la ley de Moisés. Pero mire lo que le dijo Jesús. Entonces, versículo 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Ven, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Entonces aquí le está mostrando otra cosa a Jesús. Este hombre había guardado todos los mandamientos, pero le faltaba una cosa. Y algo que me sorprende mucho aquí es que Jesús lo amó. Y ahí nos está mostrando lo que dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nos amó, pero mire que para entrar al reino de los cielos y para heredar la vida eterna no solamente basta el amor de Dios, sino que el hombre debe tomar decisión ante la manifestación del amor de Dios. Ya Dios nos amó, y eso lo dice Juan 3:16, pero dice para que todo aquel que en él cree, o para todo aquel que en él crea, en Jesús, tenga vida eterna. O sea, Dios ya se manifestó, Dios ya nos buscó, Dios ya se acercó. Y eso es lo que le está diciendo aquí. Jesús lo vio, lo amó y le dijo, vaya, venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. Y entonces va a ser tesoros en el cielo. Y ahí sí, tome su cruz, perdón, sígame tomando su cruz. Entonces dice que este joven, teniendo la oportunidad de seguir a Jesús, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y continuó diciendo, los discípulos se asombraron de estas palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces, cuando nosotros vemos Jesús en el versículo, dice, versículo 30, dice, habla de dos siglos. Dice que no reciba en este siglo. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí está hablando de dos tiempos, del tiempo de este siglo y el siglo venidero. Cuando la Biblia está hablando aquí, Jesús habla acerca del siglo, no está hablando de 1000 años, sino que está hablando de este tiempo, del tiempo que estamos en la tierra, está hablando de esta creación, de la tierra, y está hablando del siglo venidero, que es el siglo espiritual, que es
es el tiempo en el cual vamos a vivir en los cielos. Es cuando todo esto pase. Está hablando de esos dos tiempos. Está hablando de la tierra y está hablando de los cielos. Cuando habla de este siglo y del siglo venidero, está haciendo referencia a estos dos tiempos. Y entonces nos está diciendo, este hombre buscó a Jesús en este tiempo. Los discípulos habían buscado a Jesús en este tiempo y lo habían dejado todo por causa de Jesús y del Evangelio. Y eso es a lo que nos está invitando el Señor en esta mañana. Mientras que estamos en este tiempo y queremos heredar la vida eterna, ¿qué debemos hacer? Pues número uno, reconocer que solo Dios es bueno, que solamente Él es el bien, que fuera de Él es el mal, que acercarse a Dios, buscarlo, es el bien de nuestras vidas, es el bien para nosotros. Número dos, este joven tenía, o este hombre tenía mucho dinero, tenía muchas posesiones, y eso le impedía seguir a Jesús. Eso le impedía amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando él dice que había cumplido todos los mandamientos, él solamente está citando de los últimos. Pero la lista de los 10 mandamientos se dividen en dos. Los 4 primeros tienen que ver con Dios y los 6 restantes tienen que ver hacia el hombre. Y este hombre había cumplido, había honrado a los padres, no mataba, no robaba, no adulteraba, no daba falso testimonio, pero no amaba a Dios sobre todas las cosas. Este hombre tenía un Dios en su vida, tenía un Dios por encima de, del Dios vivo y verdadero, y era la riqueza. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que Dios, que este hombre confiaba en las riquezas, y Jesús dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos alguien que confíe en las riquezas. Entonces, aquí nos está enseñando Jesús varias cosas. Número uno, que solo Dios es bueno, que Jesús nos amó, pero que también nosotros debemos responder a ese amor y tomar una decisión. La orden que le dio Jesús a este joven fue: venda todo lo que tiene y haga tesoros en la tierra, en el cielo. Y nosotros, si reconocemos que Dios es bueno, vamos a hacer tesoros para Él, vamos a hacer tesoros en los cielos. Pero si no confiamos en Jesús, si no reconocemos que Jesús es el bien, que Dios es bueno, pues no vamos a hacer tesoros en el cielo, sino vamos a querer hacer tesoros aquí en la tierra para nosotros. Vamos a pensar en nosotros y no pensar en el reino de los cielos. Recordemos que la palabra creer o tener fe es confiar, y debemos hacer tesoros en el cielo. Y además de eso, para seguir a Jesús y heredar la vida eterna, debemos seguirlo, pero no de cualquier manera. Dice Jesús, tome su cruz. Tome su cruz. ¿Qué quiere decir esto? La cruz es el lugar donde Jesús murió por todos nosotros. Jesús no está diciendo que carguemos la cruz de Él. Jesús nos está diciendo que tomemos nuestra cruz, es decir, el lugar donde nosotros morimos, el lugar donde vamos a crucificar esta carne. Lo dice más adelante Pablo, que Él está juntamente crucificado con Cristo. Y allí es donde nosotros vamos a crucificar esta carne para no servirle a la carne, sino para poder servirle mientras que estamos en esta tierra al Señor. Entonces, dice que Jesús, cuán difícilmente va a entrar al reino de los cielos una persona que tiene o que confía en las riquezas. Luego le dice, Pedro le dijo, Señor, pero nosotros lo dejamos todo. Dijo Jesús, pues en este siglo ustedes van a recibir 100 veces más. Y esta promesa la está haciendo el Señor. Ustedes van a recibir 100 casas, 100 hermanos, 100 hermanas, 100 padres. Todo lo que usted haya dejado por causa del Señor y del Evangelio lo va a recibir. Pero yo quiero que se hagan una pregunta. ¿Quién de ustedes ha visto una persona que haya dejado una casa y al creer en Jesús recibió 100 casas? O que haya dejado al papá, a la mamá, haya dejado a la familia por Jesús y el Evangelio y haya recibido más. Pues físicamente no se ve, pero que él sea dueño de 100 casas. Pero ¿cómo entendemos esto? De la manera en que cuando creemos en Jesús y vamos a cualquier lado, solamente por tener el nombre de Jesús, por ser hijos de Dios,
pues vamos a encontrar casas, hermanos, personas donde nos van a recibir y nos van a tratar como hijos, nos van a tratar en la iglesia como hermanos, nos van a tratar como padres, nos van a tratar como de una manera muy bonita. Cuando nosotros estábamos pastoreando con mi esposa y mi hijo en Puerto López Meta, allí nosotros no conocíamos a nadie cuando llegamos, pero luego de pastorearlos, ahora ellos, cuando hablamos con ellos, nos dicen, ¿cuándo van a venir? ¿Cuándo van a volver? Cuando vengan, quédense aquí en nuestra casa, quédense aquí. Ahí se está cumpliendo lo que dijo el Señor Jesús, que hemos recibido 100 casas más, que hemos recibido 100 hermanos más, que hemos recibido 100 madres más. ¿Por qué? Porque tenemos donde nos reciban, tenemos, o sea, vamos a encontrar en todos los lados personas que aman al Señor y que nos van a recibir solamente por confiar en Jesús, por ser hijos de Dios. Pero ¿cómo vamos a recibir eso? Dice, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, seguir a Jesús tiene recompensa en esta tierra, pero también tiene recompensa en el reino venidero, en el siglo venidero. O sea, en la eternidad, en los cielos. Pero dice aquí, versículo 31, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Qué quiere decir esto? Que a los que Jesús les está hablando, a los que habían recibido la promesa primeramente, que eran Abraham, Moisés y el pueblo de Israel, pues varios de ellos no creyeron, y al no creer, pues iban a quedar como postreros. Y a nosotros, que este evangelio nos llegó después, este evangelio nos llegó después que les llegó a ellos, pues íbamos a recibir, a ser primeros. Jesús les dijo a los fariseos y a los escribas, les dijo, las prostitutas y los ladrones van primero al reino de los cielos que ustedes. ¿Por qué? Porque ellos reconocen su situación, reconocen su pecado y van entrando primero. Ellos sí quieren entrar, pero ustedes no quieren entrar. Entonces, qué nos enseña esto a nosotros hoy? Número uno, que Dios es bueno, que mientras que estemos en esta tierra debemos hacer tesoros en los cielos. ¿Cómo hacemos los tesoros en los cielos? No confiando en las riquezas, sino confiando en que Dios es bueno y dando lo que tenemos, entregándolo, dándoselo a los demás, haciendo tesoros en el reino de los cielos, lo hacemos dando y confiando que Dios es bueno y que Dios va a recompensar por seguirlo. También que para seguir a Jesús debemos tomar nuestra cruz, es decir, crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos para hacer la voluntad de Dios, que debemos dejarlo todo para el reino de los cielos. Y así vamos a heredar la vida eterna. Que Jesús nos amó, pero que el hombre debe tomar una decisión. Y en esta mañana nosotros debemos pensar qué estamos haciendo en este siglo. ¿Cómo estamos usando el tiempo? ¿Cómo estamos usando las riquezas? ¿Cómo estamos usando los bienes? ¿De verdad confiamos que Dios es bueno? Y si confiamos que Dios es bueno, vamos a tener tesoros en los cielos. Pero si no confiamos que Dios es bueno, vamos a usar lo que tenemos solamente para hacernos tesoros nosotros mismos en esta tierra. Y entonces, así como este hombre rico, pues va a quedar, pues tristemente no vamos a obtener la vida eterna. Jesús nos amó a este hombre, pero este hombre no amó tanto a Jesús. Así que la invitación esta mañana es a que amemos a Jesús, que reconozcamos que solamente Él es bueno y que podamos dejarlo todo para seguirlo a Él, que no confiemos en nadie más, solo Dios es bueno. Entonces, ¿cómo mostramos que Dios es bueno? Haciendo tesoros en los cielos. Quiero invitarlos a que me acompañen a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu misericordia y por tu verdad. Gracias porque tu palabra nos enseña que solamente tú eres bueno, Señor. Ayúdanos a reconocer esto a lo largo de nuestras vidas. Ayúdanos a tener esto claro, presente, Señor. Esa gran verdad que no hay otro bien, no hay otro bueno fuera de ti, Señor. Que nada en este mundo se puede comparar contigo. Y nada en este mundo podrá
Señor Jesús, darnos lo que tú nos das. Padre, ayúdanos a confiar solamente en ti y nada, y que nuestros ojos no se deslumbren por lo que hay en esta tierra, Señor, sino que nosotros podamos reconocer que tú eres bueno. Padre, tú nos has permitido vivir en este tiempo, en esta época, para hacer tu voluntad. Ayúdanos a hacer tesoros en los cielos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, podremos hacer tesoros en los cielos, sin importar si nos quedamos sin nada aquí en esta tierra, Señor. Tu palabra lo dice, Jesús. Este hombre tenía un Dios en su vida que eran las riquezas, y él confiaba en esas riquezas y pensaba que podía entrar al reino de los cielos confiando en las riquezas. Pero Señor, tu palabra nos enseña que así no es, que nosotros debemos confiar en ti, solamente en ti, y que tú eres bueno, y que tú eres lo suficientemente poderoso para darnos, Señor, en esta tierra y también cuando vayamos al reino de los cielos. Gracias porque en nuestras vidas hemos podido experimentar, Señor, que tú nos has dado más, 100 veces más, Señor. 100 veces más padres, 100 veces más casas, 100 veces más hermanos, Señor. Gracias porque, Señor, al llevar tu palabra, allí vemos el cumplimiento de tu promesa. Ayúdanos a vivir, Señor, para ti. Tú nos amaste con todo, Señor, dice tu palabra, que es con un amor con el cual ningún otro hombre, ningún otro ser puede amar. Y tú viniste a darnos esa vida, pero nosotros debemos responder ante esa palabra, debemos responder ante ese amor. Padre, que hoy podamos tomar la decisión de vivir para el reino de los cielos y heredar la vida eterna. Que usemos sabiamente los días que tú nos permitas vivir en esta tierra para hacer tesoros en el reino de los cielos, para vivir para ti, Señor. Que tomemos cada uno de nosotros la cruz y aquello que debe morir allí, el deseo de la carne, el deseo del alma, Señor. Todos los deseos, Señor, que queden allí, Señor, clavados en esa cruz, que solamente vivamos para ti. Padre, te damos gracias, pues tú eres bueno y solamente tú mereces toda la honra, toda la gloria, todo el poder, todo el honor, Señor. No hay Dios tan grande como tú y te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias te damos, Jesús. Ayúdanos a usar sabiamente este tiempo, que entendamos que solamente tú eres bueno, Señor, y que de esta manera vivamos siempre. Gracias te damos, poderoso Jesús. Amén.